Constituirán este domingo la Asamblea Nacional del Poder Popular en su 8ª legislatura. Resalta Medvedev importancia de firma de acuerdos con Cuba y reitera posición rusa en contra del bloqueo. Devuelven vitalidad a centros recreativos del malecón habanero. Buenas noches. La Asamblea Nacional del Poder Popular comenzará su 8ª legislatura mañana 24 de febrero, cuando en el Palacio de las Convenciones se efectúe en jornada solemne la instauración de ese órgano supremo del poder del Estado. A los diputados concernirá, como los primeros actos decisorios de su mandato, elegir entre sus compañeros y mediante votación secreta quienes ocuparán los cargos de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea Nacional. También tendrán la responsabilidad de seleccionar a los miembros del Consejo de Estado. La constitución del Ejército Rojo hace hoy 95 años fue recordada con una ceremonia militar en el mausoleo al soldado internacionalista soviético al oeste de La Habana. El miembro del Buró Político del Comité Central del Partido, héroe de la República de Cuba y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, presidió el homenaje. En el mausoleo fueron colocadas ofrendas florales de Rusia, Belarus, Ucrania, Kazajstán y Azerbaiyán, junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Los respectivos representantes rindieron honores a los 67 combatientes soviéticos cuyos restos reposan en los nichos. A 35 años de creado el memorial, constituye un recuerdo permanente a estos militares que murieron ofreciendo su ayuda solidaria a Cuba. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, concedió este viernes una entrevista exclusiva a la agencia Prensa Latina en la que trató sobre la ampliación de las relaciones Rusia y Cuba y de la que a continuación ofrecemos un fragmento. Ahora es mi visita a Cuba que incluye muchos componentes importantes de unas tradiciones que tenemos, muy buenas, tradicionales, que tienen unas raíces profundas. Por muchos años hemos podido restablecer unas relaciones que destacaban las relaciones entre Rusia y Cuba. Ayer tuvimos unas negociaciones de pleno formato por muchas cuestiones, económico, humanitario, y también aspectos de política exterior. Y no tenemos ningún tema de problemas que hagan que empeoren nuestras relaciones. Al revés, siempre es un progreso adelante. Hemos firmado 10 acuerdos muy importantes. Cada uno de ellos contiene posibilidades económicas y también decisiones políticas. Tuvimos unas negociaciones sinceras, amistosas, con el presidente del Estado, con el de Consejo de Estado, con Raúl Castro Ruz. Es nuestro encuentro, es un segundo encuentro en el úlimo año. Nuestros colegas cubanos también estuvo en Rusia, ahora es mi visita. En 2009, conjuntamente con Raúl, firmamos un memorando sobre las relaciones estratégicas entre Cuba y Rusia, y ahora el desarrollo de nuestras relaciones entre nuestros países sigue estos planes. También el premier ruso se refirió al bloqueo de Estados Unidos contra la isla vigente por más de medio siglo y al que calificó como una medida anacrónica y que debe ser eliminado. También hablando sobre el bloqueo económico de Cuba, hay que decir que nuestra posición no la cambiamos, que es un anacronismo del pasado, y lo más rápido, cuanto más rápido se liquide, va a ser mejor para todos. Tras reconocer ciertos avances en el proceso de paz y polemizar en torno a algunas tensiones, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP y el gobierno de ese país realizaron en La Habana su 5º ciclo de conversaciones.
Empantanamiento en los diálogos de paz es la matriz de opinión predominante en los medios de comunicación desde que se conoció la carta del jefe del Estado Mayor Central de las FARC, Timoleón Jiménez, al presidente colombiano Juan Manuel Santos, insistiendo en salvar el proceso y abandonar actitudes oficiales amenazantes. La respuesta al mensaje de la insurgencia no se hizo esperar y desde Bogotá el ministro del Interior, Fernando Carrillo, dijo que está en manos de la guerrilla desempantanar el proceso. En las últimas horas, las FARC-EP propusieron la realización de un censo de tierras en el país. La mesa de diálogo iniciada el 19 de noviembre se ha centrado en el tema del desarrollo agrario, el primero de una agenda de 6 que incluye las garantías para la participación política y el fin del conflicto armado, entre otros. El Partido Comunista de la Federación Rusa denunció este sábado la aplicación de drásticas medidas neoliberales en países de Europa. La denuncia contempla el intento de salvar la integración de la eurozona con un costo social elevado. Entre las naciones de mayor afectación a los sectores populares se encuentran Grecia, España y Portugal. El presidente del Partido Comunista de la Federación Rusa, Gennady Zyuganov, afirmó que las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y el resto de la élite financiera han empeorado las condiciones de vida y de trabajo de las masas populares y usurpado los derechos de los trabajadores. También Zyuganov significó que con la crisis de fondo, la Alianza Atlántica no redujo los gastos militares y continúa la producción de modernos sistemas de armamentos, así como la ampliación de bases militares por todo el mundo. Por último, el dirigente comunista alertó que el sistema de escudos antimisiles instalado por Estados Unidos en Europa significa una gran amenaza para la paz mundial y una ruptura de la paridad nuclear en la región. Y la República Islámica de Irán inició este sábado las mayores maniobras militares de su historia, según opiniones de expertos. El teatro de operaciones seleccionado abarcará un área de 600 kilómetros en la provincia de Kerman, al sureste del país. Se estima que las maniobras concluyan el próximo 25 del presente mes. El anuncio fue dado a conocer por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica. Este destacamento militar es una fuerza élite que cumple misiones estratégicas de la dirección del país y cuenta con efectivos propios de aviación y marina de guerra. Según el portavoz de las maniobras, la defensa pasiva será el principal ejercicio y lo más importante es poder establecer las relaciones entre las tropas sin ser descubiertas sus posiciones por el enemigo. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas iraníes realizaron otras maniobras militares para poner en plena capacidad su potencial defensivo y el dislocamiento exitoso de sus unidades combativas. La tercera cumbre África-América del Sur, ASA, concluyó este sábado con reuniones entre jefes de Estado y representantes de los más de 60 países signatarios. En el evento se lograron 27 acuerdos en materia de cooperación económica y desarrollo, turismo, inversiones, comunicaciones, ciencia y tecnología. Se incluyó en la declaración final el respaldo a Argentina para buscar una solución al tema de las Islas Malvinas y un pronunciamiento para que se elimine el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Asimismo, Venezuela fue confirmada en la Secretaría Permanente del Foro y se aprobó la conformación de una mesa presidencial estratégica para dar seguimiento a los proyectos. El 26 de abril próximo se realizará en Caracas una reunión entre los miembros de la comisión para dar seguimiento a los acuerdos logrados en Guinea Ecuatorial. Saludos amigos del deporte. El equipo cubano que intervendrá en el tercer Clásico Mundial de Béisbol enfrentará en la madrugada de este domingo a su similar de Holanda, en lo que será el cuarto desafío preparatorio de los nuestros en tierras de Taipei de China. El desafío está pactado para la 1 ante meridiano, hora de nuestro país, y será transmitido en vivo por Cubavisión. Los holandeses en los últimos años han sido oponentes muy difíciles para los nuestros, al extremo que nos ganaron 2 veces en el Mundial de Panamá 2011, evento donde se titularon por primera vez. Con balance de 2 éxitos y un fracaso en los 3 topes anteriores frente al equipo nacional taipeiano y Australia, el colectivo antillano intentará demostrar una mayor efectividad en sus lanzadores, ya que en su última salida permitieron 11 carreras, de ellas 8 limpias, con actuaciones no convincentes de 2 de sus supuestos abridores, Yadier Pedroso y Odrisamer Despaine. Y sobre el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista con sede en la ciudad de Minsk, Bielorrusia, hoy la matancera Lisandra Guerra concluyó en el 11º lugar, muy por debajo de los cálculos, en prueba ganada por Rebecca James de Gran Bretaña, escoltada por la alemana Christina Vogel y Wei Se Li de Hong Kong.
El informe del colega Guillermo Benítez señala que la otra cubana que interviene en la lid, Yudelmis Domínguez, finalizó séptima en la carrera por puntos, modalidad en la que se impuso Jarmila Jacachova de la República Checa. La presea de plata fue para la mexicana Sofía Arriola, primera de Latinoamérica, y el bronce fue para la italiana Giorgia Bronzini. Y los púgiles cubanos marcaron actuación perfecta de 6-6 en la final de la Copa Independencia de Boxeo, concluida en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Dos de nuestros representantes se impusieron antes del límite. Fueron ellos Julio César Lacruz en los 81, victimario por abandono en el segundo asalto ante el local Juan Carlos Almonte, mientras que el supercompleto Erislandi Sabón despachó por igual vía al brasileño Johnny Pereira. El campeón olímpico Roniel Iglesias, en su debut internacional en los welter, se coronó luego de vencer fácil al estadounidense Rashid Ellis. 23-12 fue el resultado final de ese pleito. Los otros medallistas de oro por nuestra escuadra fueron el ligero Iván Oñate, triunfador contra Kenneth Sims, también de Estados Unidos. Giovanni Beitía en los mini moscas desplazó a otro norteño, Yoroy Dávila, 14-8. Y finalmente el debutante Yaciel Despaine en los medianos aventajó 18-6 al dominicano Rafael Fernández. El camagüeyano Yasnier Toledo terminó sorprendentemente con el metal bronceado en los 64 kilos. En la lid intervinieron atletas de 13 países. Deportes, emisión estelar. Los resultados del trabajo del Programa Nacional de Prevención de Lesiones No Intencionales en menores de 20 años se dieron a conocer esta semana en la capital. Los mal llamados accidentes en ese grupo etario continúan siendo un problema para la vida y la salud de niños, niñas y adolescentes en la isla. Directivos del Programa Nacional de Prevención de Lesiones No Intencionales del Ministerio de Salud Pública de Cuba, en trabajo conjunto con la Dirección Nacional de Tránsito y con el apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, afirmaron que durante el periodo 2008 y hasta el cierre del 2012 se han logrado avances en la disminución de la mortalidad en niños y niñas mayores de 1 año y hasta los 20 a causa de los mal llamados accidentes, pero reiteraron que la alerta roja continúa. En este periodo ha disminuido las lesiones, o sea, la mortalidad por lesiones no intencionales o accidentes, pero aún continúa siendo la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año de edad, hasta 20 años. La doctora Santa Cruz llamó la atención sobre el rol de la familia y su responsabilidad en los mal llamados accidentes, descritos hoy como lesiones no intencionales. Es el lugar fundamental donde se van a producir sobre todo los primeros lesiones no intencionales en menores de 5 años en el hogar, donde se encuentra la familia. Ya después de mayores de 5 años, pues ocurre en lugares públicos como tránsito, ahogamiento y sumersión. En las conferencias se reiteró la importancia del accionar conjunto de todos los sectores de la sociedad. La señora Seiya Toro, representante de UNICEF en Cuba, se refirió a acciones concretas que el fondo ha realizado en la isla, destacando la capacitación de promotores adolescentes y también hizo un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Este es un tema de todos. Hay que lograr un cambio de cultura de tal manera que todos nosotros adultos entendemos que depende de nosotros cómo actuamos. Tenemos que actuar de una manera responsable, estar bien informados de los riesgos y de esta manera lograr disminuir los riesgos a nuestros niños, niñas y adolescentes. En esta cita fue reconocida la labor de instituciones y personalidades en la prevención de las lesiones no intencionales. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? Muy poco cambio se espera para mañana domingo en las condiciones del tiempo. Hay un frente casi estacionario en el Golfo de México, va a avanzar muy lento y después ya para el martes puede ser que el frente lo tengamos cerca de la costa norte del occidente del país, dando algún incremento en la nubosidad, algún que otro chubasco de lluvia, pero nada más, no va a haber condiciones de cambio de tiempo, de cambio de temperatura, ni nada de eso. Tenemos acá en la imagen de más resolución del país alguna nubosidad. Esto es casi
por el calentamiento del día, algún chubasco aislado que puede haber en el territorio nacional en horas de la tarde. Y por eso se pronostica que para la primera parte del día habrá poca nubosidad, mucho sol por la mañana, temperatura mínima de 19 a 22 grados. Fíjense que las temperaturas están bastante elevadas por el día también, de 30 a 32 grados Celsius, con cielo parcialmente nublado y algún chubasco aislado en horas de la tarde, final de la tarde, en zonas del interior. En la parte central del país también mucho sol por la mañana, 21 grados de temperatura mínima por la madrugada. En la tarde máximas de 31 a 32 grados. Cielos parcialmente nublados, algún chubasco aislado. Y con respecto a la parte oriental, pues tendremos sol abundante en las provincias del norte, en el sur cielo parcialmente nublado y temperatura mínima por la madrugada de 20 a 22 grados. Por la tarde prácticamente verano, 31, 32 grados y 33 en la provincia de Granma, con cielos parcialmente nublados, algún chubasco aislado. Los próximos días, poca variación en las condiciones del tiempo, lo único que para el martes y miércoles esa nubosidad cerca de la costa norte del occidente del país puede dar lugar a algún chubasco aislado y quizás también para la costa norte del centro. Pero en cuanto a las temperaturas, fíjense ustedes que no va a haber variación. Seguirán temperaturas elevadas todo el tiempo, incluso más elevadas todavía, por supuesto, en la zona oriental. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Adalberto Rabeiro Baquet, decano de los músicos cubanos, cumple mañana 24 de febrero 96 años. Junto al grupo que dirige, Cristal, se presenta actualmente en Venezuela. Rabeiro Baquet, Premio Nacional de Cultura Comunitaria 2007, desde los 8 años inició este camino junto a su familia. La edad que tengo, vi muchas cosas, mucho abuso, mucho crimen, y después vi, palpité bien exactamente la Revolución Cubana, lo que hizo Fidel, lo que ha hecho Raúl. Habla con detalles precisos, una mente clara y bien informada, mientras viajamos a la barriada caraqueña de San Juan. Nuestro presidente Chávez. Compartió con venezolanos beneficiados con las nuevas viviendas construidas por el gobierno de Hugo Chávez, a quien admira por la justicia y amor que ofrece a su pueblo. La revolución bolivariana seguirá avanzando cada día más, mejor, porque lo que está haciendo el gobierno de Chávez con la gente que puede, pobre, y la gente que puede aquí, es una cosa maravilla. De retorno al hotel, sin rastros de cansancio, este conversador incansable aprecia el apoyo de sus compañeros, pero prefiere hacer las cosas por él mismo. Apegado a sus raíces en Bauta, donde nació en 1917, esta visita a Venezuela, que le permite conocer la labor de los colaboradores cubanos y palpar la obra de la Revolución Bolivariana, la califica como un sueño convertido en el mejor de los premios. Quiero seguir viviendo y hacer todo por lo que se pueda, por Cuba, por Venezuela y por todos los países que pueda ayudar. Mucho se habla de secretos de la longevidad. Estudios señalan en los músicos que el movimiento continuo de los dedos, manos, el oído y hasta el pie estimulan ciertas áreas del cerebro que han prolongado la vida y la claridad mental de muchos famosos músicos en el mundo. El decano de los músicos cubanos en activo asegura que la música es buena para todo. Desde Caracas, Rolvis Yasser, Alex Parra e Irma Cáceres. Bienvenidos a este segmento de actualidad cultural a propósito de la Feria Internacional del Libro Cuba 2013. Hoy la historia tuvo su protagonismo en la feria con la entrega de varios premios nacionales. Veamos. El Premio Nacional de Historia 2012 por la obra De toda la vida le fue conferido al destacado profesor Horacio Díaz Pendaz. El Premio de la Crítica Histórica Ramiro Guerra en la categoría de ensayo le fue entregado al libro Historia Militar de Cuba, segunda parte, 1899-1958, del equipo de investigadores del Centro de Estudios Militares de las FARC. Mientras el Premio de la Crítica Histórica José Luciano Franco lo recibió el libro El coleccionismo en Matanzas, del Gabinete Privado al Museo Público, del autor Urbano Martínez Carmenate. Todos estos premios son auspiciados y otorgados por la Unión Nacional de Historiadores de Cuba. Ha sido muy destacada la presencia de Angola como país invitado en términos de
imagen que ha logrado dar de la cultura contemporánea de Angola y de las raíces de esa cultura, de su proyecto de desarrollo desde la cultura como país y de las transformaciones ocurridas en ese país en los últimos 20 años. La sala Nicolás Guillén de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña acogió el espacio Encuentro Con, que hoy tuvo como invitado al periodista y escritor angolano Luis Fernando. El protagonista del espacio estudió periodismo en Cuba y tiene cerca de 10 libros publicados. Ha trabajado para varios medios de comunicación de su país, fundamentalmente de la radio y la prensa escrita. Luis Fernando es hoy una figura reconocida de las letras angolanas contemporáneas. Su presencia en esta feria prestigia a la Delegación Cultural de Angola que nos visita. Y este domingo concluye la etapa capitalina de la Feria Internacional del Libro Cuba 2013. A partir del 27 de febrero, la feria comienza a transitar por el resto de las provincias del país para concluir el 10 de marzo en Santiago de Cuba. Así termina este segmento de actualidad cultural. Hasta un próximo encuentro. Bueno, en la literatura angolana actual se encuentran variados estilos, enfoques y temas. Entre los autores de libros para niños y jóvenes está María Celestina Fernández. La escritora angolana de literatura infantil y juvenil, María Celestina Fernández, se reunió con escolares cubanos en el Museo Casa de África del Centro Histórico de La Habana Vieja. Estudiantes de escuelas primarias y secundarias escucharon atentos las presentaciones que de cada libro hizo la escritora. Muchos de los personajes son sacados de la vida misma, dijo. Se inspiran en personas que conocí. Incluso tuvieron que ver con la lucha del pueblo angolano por su liberación. Mención muy especial hizo sobre el líder Agustino Neto. La escritora angolana dedicó parte de su charla con los escolares cubanos al tema de la lucha por la independencia en su país y a la ayuda internacionalista ofrecida por el pueblo cubano. El encuentro de la escritora con los niños cubanos formó parte del programa académico de la Feria Internacional del Libro. Paula Pina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La cultura del Reino de Arabia Saudita acapara la atención en el Parque Morro Cabaña de esta capital como parte de la 22ª Feria Internacional del Libro Cuba 2013. Una de las propuestas de la 22ª Feria Internacional del Libro Cuba 2013, que ha despertado gran interés, es la presencia por primera vez de un stand del Reino de Arabia Saudita. Tenemos un objetivo importante, presentar la imagen correcta sobre la cultura de nuestro país, la cultura del Reino de Arabia Saudita, la cultura árabe, cultura islámica. Además de sus libros y audiovisuales, el público disfrutó del Grupo Saudita de Artes Folclóricas. La participación de Arabia Saudita en esta feria es parte de las actividades para la apertura de la nueva sede diplomática en La Habana de ese reino. Lisbeth Aviague, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Documentos fundacionales del Museo Nacional de Cuba pueden ser admirados hasta mayo por quienes visiten la sede de la colección de arte cubano. Encabeza la muestra el original, fechado hace un siglo, del decreto presidencial que creó al Museo Nacional. Legajos que prueban importantes donativos, como el de la Marquesa de Pinar del Río. Caricaturas de Conrado Masaguer y reportes de prensa, probatorios de la desidia gubernamental y de la lucha de Antonio Rodríguez Morey por obtener una sede adecuada para el tesoro del museo. Todo sacado a la luz de los fondos del Centro de Información del Museo Nacional de Cuba. Su directora, Moraima Clavijo, agradeció a la UNESCO la inclusión del centenario de nuestro museo en sus efemérides mundiales. El colofón del encuentro se debió al maestro Roberto Chorens, director del Conservatorio Amadeo Roldán, y a los estudiantes del mismo. Ellos convidaron a la música cubana y latinoamericana a un singular recorrido sonoro que desbordó la sede de la colección de arte cubano para llenar la tarde habanera con la interpretación de la Sinfónica Juvenil del Amadeo Roldán. Centenario del Museo Nacional de Cuba. Sobran motivos para el festejo. Loli Esteves, Sistema Informativo.
Y la empresa Recreatur trabaja por devolver la vitalidad a los principales centros de ocio del malecón habanero. El propósito fundamental es generar espacios para el esparcimiento de la juventud. Jugar paintball o bolas de pintura es posible ahora en el centro recreativo José Antonio Echeverría, muy cerca del malecón habanero. Se trata de un lugar que en tan solo 6 meses ha logrado volver a ser un fuerte contrincante para las no muy económicas ofertas recreativas de la zona. Tenía este proyecto ya en ejecución y me llegaron a empresas Recreatur y me dieron la posibilidad de rentar aquí en el Echeverría un área. También en el Echeverría ya funcionan las 3 piscinas que por algún tiempo permanecieron vacías. Igualmente se trabaja en generar nuevos espacios para el arrendamiento a cuentapropistas. Nosotros tenemos un programa de arrendar espacios en todas las instalaciones nuestras de la empresa y darle oportunidad a los cuentapropistas que tienen diferentes modalidades, como lo que es el teatro, las clases de, como pudieron observar, las clases de baile árabe. La oferta gastronómica se muestra a tono con la economía de los jóvenes cubanos. Hasta el momento, ninguno de los platos supera los 30 pesos en moneda nacional. Están funcionando las cafeterías, sodas, están los restaurantes. Hay precios módicos que oscilan de $1 de dulces confeccionados por la EPEA hasta platos hasta 30 pesos, confeccionados de carne res. Todo lo que es variedades del producto pollo existe. Pollo asado, pollo frito, bistec conformado de pollo, como así también de las variedades de cerdo. El típico pan con lechón, que es muy cubano, como así también ahumados. Un mejor diseño junto a salas de juegos, discotecas y una parrillada matizan el entorno del Castillito, otro de los centros rescatados del salitre y la desatención. De igual manera, en el parque Nené Traviesa, por tan solo 3 pesos moneda nacional, tienen los menores de 9 años todo un día de piscina y otros divertimentos. Hay precios para niños muy módicos, igual que para la juventud. Y hay precios para la población que no exceden de los 25 pesos a la entrada. Ahí también están las discotembas en horario de por la tarde y por la noche las llamadas discotecas o con espectáculos de pequeño formato. Una estrategia a tono con la prioridad que el partido y el gobierno otorgan a la recreación de la juventud. Para liberar adrenalina, fortalecer el juego en equipo, relajar o para aprender, no importa el propósito, están los espacios más vistosos y aterrizados a la economía de los cubanos. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así concluye nuestra emisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y buenas noches. Gracias y buenas noches.